Hermanos, un saludo cariñoso, nos volvemos a encontrar. Hoy día quisiera compartir una pequeña reflexión que hice en este domingo pasado, que era la mundial de oración por la iglesia perseguida. ¿Y por qué era la jornada de oración por la iglesia perseguida? Porque ese día domingo el evangelio que se proclamó hablaba de las persecuciones. Si bien es cierto la primera parte del evangelio, cuando le preguntan a Jesús cuándo el fin del mundo, el Señor habla de epidemias, guerras, revoluciones, plagas, hambruna, fenómenos extraordinarios y un sinnúmero de cosas que la gente se llega a asustar. Sin embargo, el tema central era lo que tendría que ocurrir a la iglesia antes de estas cosas, que es la persecución. ¿Qué es la persecución? Ahí el Señor dice, ¿no es cierto? Mateo 24, los entregarán, los torturarán, los matarán, los odiarán, en fin, y serán entregados a la muerte por mi causa, dice el Señor Jesús. Jesús ya había advertido, dice que el que quiera ser su discípulo tiene que tomar también su camino, tomar su cruz. Y Jesús advirtió y dio una sentencia, el que me niega ante los hombres, lo negaré yo ante el Padre que está en el cielo. Entonces, eso es lo que dice el Señor Jesús. Por eso que el tema de este domingo era el tema de la persecución. Y eso es lo que yo quisiera un poco en estos minutos, que no quiero que sean mucho, llamar su atención para decirle que la persecución de los cristianos es actual. No es algo de la historia de la iglesia de los primeros siglos, no es algo que terminó con Calígula, con Nerón o con Diocleciano, una cosa que terminó a principios del siglo IV. Las persecuciones al cristianismo han seguido vigentes, han estado a lo largo de la historia de la iglesia y están actuales, hoy son actuales. Hoy hay persecución al cristiano, persecución al cristianismo hoy. Fíjense ustedes que el siglo XX fue el siglo donde murieron más cristianos, muchos más que en la época de la persecución en el Imperio Romano. Tengo aquí algunos datos que se los voy a dar a conocer rápidamente. Fíjense ustedes que los organismos que se dedican a estudiar el tema de las persecuciones religiosas, que no necesariamente son de la Iglesia Católica, son organismos internacionales, ¿no es cierto?, que se dedican a ver el tema de la persecución religiosa. Se calcula hoy día que hay 245 millones de cristianos que están viviendo en situación de persecución, porque están en una región del mundo, en algún país, bajo un estado que persigue a los cristianos. 245 millones en el mundo. El siglo XX, según la estadística, fueron asesinados 45 millones de cristianos. 45 millones de cristianos asesinados por causa de la fe, por motivo de creer en Jesucristo el Señor. Otros datos, en el siglo pasado hubo dos grandes persecuciones, aparte de las persecuciones que impusieron los regímenes comunistas ateos, pero la guerra civil española, la guerra civil española significó la muerte de casi 10.000 católicos, que murieron a lo largo de casi 5 años de guerra. ¿Para qué hablas de la guerra de la persecución que se vivió en México, en la cual también murieron miles de cristianos, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosas, que fueron asesinados? Se ha hecho un cálculo aproximado de los últimos 10 años, más o menos se han calculado la muerte están muriendo 105.000 cristianos por año. En un lapso de 10 años se calcula todos los años más o menos 105.000 cristianos son asesinados. Bueno, ¿para qué más les voy a hablar de tanta estadística? Pero creo que es interesante tener presente esto. La persecución es una realidad que hoy día la iglesia cristiana vive, no es una cosa de películas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque de repente nosotros estamos en un estado donde no hay persecución, ya así cruenta como la que se vive en Irak, como la que se está viviendo en Siria y en otros países, en la India y en otras tribus. Entonces nosotros vivimos una cristiandad como semicómoda, ¿me entiendes? Así como de sillón. Y no nos preocupa, pero esto es una realidad. Entonces yo quisiera invitarlo que tú en sus oraciones personales
también tenga presente a todos esos niños, jóvenes, matrimonio y familia que sufren persecución, los que han muerto, asesinados, hermano. Si usted busque, porque en internet vea fotografías, busque las noticias de las explosiones que hay en los templos con esta especie de mártires que se inmolan, ¿no es cierto?, del Islam y que van ahí ¡pah! Y matan a 300 cristianos católicos que están en una misa de primera comunión, ¿no es cierto? Pero eso no sale en la televisión, a nadie le interesa que en una celebración de Pascua entran 5 tipos con metralleta y matan a 300 personas y queman la iglesia, y a nadie le interesa, eso no va a salir en la televisión. Lo que va a salir en la televisión es que el padre tanto hizo esto, que el obispo de allá hizo lo de acá, que un señor que trabaja en una iglesia hizo lo de acá, que un pastor evangélico hizo lo de acá, porque no le interesa ni el bien que haga la iglesia, ni tampoco le interesa el sufrimiento que la iglesia cristiana está teniendo. Pero a usted sí le tiene que interesar. Entonces yo he querido compartir estas palabras para que usted en su oración tenga presente a esta iglesia sufriente. En segundo lugar, la persecución no solamente en este orden de sangre, también hay una persecución que se impone a través del poder. Los gobiernos ateos, los gobiernos de ideas sin Dios y toda esta corriente de la ideología de género, que tiene un trasfondo ateo, trata de imponerse en la sociedad. Por lo tanto, a través de leyes se prohíbe la proclamación de la palabra de Dios, de la enseñanza de los valores del Evangelio y de la vivencia de la fe. Se van imponiendo, como sucede también en Estados Unidos y en otros países, en los cuales, ¿no es cierto?, a un hogar de ancianos le quitan toda la ayuda porque no quisieron practicar la eutanasia en el hogar de ancianos que era de las monjitas. O en un hogar de niños que le quitan la ayuda y el hogar tiene que cerrar porque los religiosos no quisieron entregar en adopción a un niño, a una pareja homosexual. O en el colegio que le quitan el dinero porque simplemente usted no quiere enseñarle a los niños, que en un colegio católico, la ideología de género. También es una persecución. Y Chile de alguna manera la está comenzando a vivir y la vamos a experimentar con mayor fuerza y no que me la esté dando de profeta. Entonces, hermano, y en tercer lugar, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la ayuda y la fuerza para ser siempre fieles. Comencemos a ser fieles y vivir de alguna manera el martirio. Cuando en la familia, en la amistad recibamos burla, ofrezcámosla, pero también defendamos al Señor. Y no tengamos miedo de perder la amistad con alguien por defender a Jesucristo el Señor. No seamos tan tibios, no nos agüemos, no tengamos miedo de perder respeto humano por defender a Jesucristo. Usted tenga el valor de donde quiera que sea de hablar del Señor con prudencia, con respeto, sin orgullo, pero hablar del Señor y que quede bien claro que usted es un discípulo de Cristo aquí y en la quebrada del Ají. Acuérdese que dijo el Señor: al que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante el Padre que está en el cielo. Más, aquel que persevera hasta el final tendrá la vida eterna. Bueno, hermano, una pequeña reflexión para que no se le olvide orar por la iglesia perseguida. Que Dios los bendiga y, bueno, ya compartiremos otra reflexión y sigamos orando por nuestra patria. Adiós, hermano.